Pues buenas tardes a todos, bienvenidos un mes más a los webinars que estamos haciendo con nuestros colegas de AvaTrade. Greg, ¿qué tal? ¿Cómo empieza la semana? Buenas, pues la semana empieza con tranquilidad. El viernes vimos hostia limpia y hoy tranquilidad, ¿no? Es decir, es la nueva forma, ¿no? Llevamos tiempo diciendo y el fin de semana también creé un vídeo, ¿no? Explicando un poquito de este tema de que ha cambiado la estructura del mercado. Entonces, vemos claramente de subidas de volatilidad de cara a fin de semana, luego vemos reducciones de volatilidad. El año pasado veíamos mucha subida de volatilidad cuando arrancaba la semana, es decir, está todo al revés. Pero lo más importante que estamos viendo es el cambio de la estructura, por supuesto, y esto ya lo hemos avisado, las cosas son diferentes, las cosas este año serán diferentes que el año pasado, es decir, las subidas lentas y el mercado estrecho, es decir, con pocas subidas, con subidas lentas y bajadas paradas, digamos, es decir, bajaba el mercado para eso, tenemos que olvidarnos. Y la otra cosa muy interesante es el cambio de la volatilidad. ¿A qué me refiero? La volatilidad antes, el VIX antes te subía poco a poco, luego te pegaba una subida de golpe y luego tardaba una semana en bajar, ¿no? Y ese miedo que tienes, ¿vale? Ese miedo que teníamos en el cuerpo se lo quedaba bastantes semanas. Hoy ya no, hoy te pega una hostia el viernes, te sube el VIX a 20 o a 22 y el miércoles lo puedes tener a 14 o a 15. Que eso realmente dices, ¿es normal? No, ¿qué va a ser normal? ¿Por qué va a ser todo esto normal? Creo que he preparado yo algo de VIXes. Vamos a empezar ya y ponemos pantalla porque así yo creo que la gente entiende. La gente entiende más. Vamos a saludar a la gente que está por aquí, que está ahora pues, en la sobremesa tomando el café, estoy comiendo, pues, digiriendo la ensalada de los lunes con la volatilidad. Aquí un saludo a Carlos García, Guillermo González, José Javier, Luis Arumi, un tío que no conocemos, Ana Maguela o Magela y Miguel Ángel Peral, ¿no? Pues nada, muchas gracias a los que estáis ahora mismo. Podéis hacer preguntas. Voy a ver si expando esto para tener las preguntas controladas. Y nada, pues vamos a ver eso. Como es un tema que últimamente he visto que la gente está preguntando, parece que hay cierto interés o ganas de entender un poquito el tema de la volatilidad. Y como al final un trader de opciones es un trader de volatilidad, pues para eso estamos aquí. Y bueno, recordad, pues si no a nosotros se nos olvida, si os registráis en AvaTrade a través de nuestro link y cumplís unas condiciones, pues tenéis el pack de iniciación trader de opciones que tenemos, pues os lo beca AVA. Entonces lo podéis conseguir pues por la patilla que se dice. Eso pues entráis en nuestra web, buscáis ahí el pack de iniciación y ya para ahí, y si iniciáis el proceso. Si no, pues nos escribís Telegram, Twitter, por correo y gestionamos lo que queráis. Vamos a ver eso, vamos a ver un poco cosas de volatilidad, el skew, que es una cosa que no se explica muchas veces, debería explicarse, otros índices de volatilidad, aparte del VIX y cosas así, ¿no? A ver, lo que os comentaba, yo creo que eso ya se ve lo gráfico, ¿no? Sí, ya se ve bien. Sí, por ejemplo, en condiciones normales, ¿no? Es decir, lo que conocíamos antes era, tú tenías picos de volatilidad o la volatilidad te subía, te bajaba un poquito y explotaba, ¿no? Aquí la volatilidad, a lo mejor explosión, o tenía un pico de volatilidad, eso que veis aquí es el VIX, ¿vale? Es el índice de la volatilidad, ¿no? Luego se quedaba, y esto también es interesante, se quedaba la volatilidad, se quedaba el mercado tenso y luego te explotaba. O aquí se te quedaba el mercado tenso y explotaba. Luego aquí pasamos en entornos de volatilidad más pequeños, pero luego aquí también vemos que empieza la volatilidad, te sube y luego te explota, ¿no? Es decir, te sube y luego te explota. Entonces, ¿qué vemos ahora? Uno, que el porcentaje logarítmico, ¿vale? Ahora, ¿qué vemos? Que durante todo el año, ¿no? desde el inicio del año, vemos una cosa muy interesante, que el VIX, ¿vale? El VIX básicamente podemos decir que es alto, luego hablaremos de entornos de volatilidad, pero está bastante alto,
Pero lo más interesante que yo veo es la rápida, es decir, explotamos, nos venimos abajo, explotamos, nos venimos abajo, explotamos, supongo que ahora nos iremos abajo o Dios sabe, no, el futuro no lo sabemos, ¿no? Pero vemos claramente que las explosiones de volatilidad, antes duraba la volatilidad 2 o 3 días, hoy hay tanta gente vendiendo volatilidad que no dura ni 2 días. Es decir, yo creo que inclusive se ha visto que el viernes ya alguien se puso corto de volatilidad, porque dices, ¿qué está pasando? Entonces, estos cambios en el entorno también están haciendo que las interpretaciones que teníamos antes de cómo funciona la volatilidad hoy ya no sean tan claras. ¿A qué me refiero? Otro índice, y así entramos, otra cosa sí interesante que tenemos de volatilidad es un... Ahí no, este no, este por ejemplo. Este es un indicador, ¿vale? Que a nosotros nos gusta mucho, un indicador que hasta ahora nos daba bastante bien o nos marcaba en el pasado, nos marcaba muy bien con cuándo está cambiando el mercado, cuándo viene riesgo en el mercado, ¿vale? Básicamente, quedaros con la idea de que cuando esto pasa a rojo, ¿vale? Cuando este indicador te indica el diferencial de la curva del VIX, cuando este indicador entra en rojo, normalmente tenemos épocas muy fuertes de bajadas. Por supuesto, a veces puede fallar, pero normalmente es un indicador que funciona relativamente bien. Entonces, ¿qué vemos ahora? Y esto ya lo dijo Cem Karsan, que tenemos al mercado haciendo máximos históricos. La semana pasada casi hizo máximo, ¿no? Sí. Sí, hizo máximo, yo creo que hizo máximo por aquí hace 2 días. Hizo máximo con un VIX semi-alto, es decir, no puede ser el VIX muy alto, pero un VIX muy alto. Entonces, ¿qué tenemos? Que los ratios del VIX, al ser el VIX ni alto ni bajo, sino en medio, no están dando señales de riesgo. Y eso es una cosa muy importante que tenemos que entender. ¿Y por qué viene todo ese cambio? Porque estamos en cambio de volatilidad, estamos en cambio de entorno, estamos en cambio de estructura del mercado. Entonces hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque inclusive lo que antes nos indicaba que hay cambios de volatilidad ya no nos lo indica. Y si vamos al último que suelo yo utilizar así, luego entraremos más en volatilidades, ¿vale? Si vamos hacia el... antes lo tenía preparado. A ver, TradingView, no, este ya lo hemos visto. Este también, entonces estamos aquí porque yo pensaba que lo tengo preparado, pero SPX... En SPX, ¿vale? Tenemos un indicador que a mí me gusta mucho, o tenemos una estructura que me indica mucho cómo está el mercado, y esa estructura es un poquito al final el otro indicador también lo es, ¿no? Cómo está la pendiente del VIX, ¿vale? Nos interesa mucho, esos son contandos de VIX, ¿vale? El 9 días, el VIX normal, 30 días, esto es el VIX a 3 meses, 6 meses y 11 meses. Dependiendo de cómo está esta estructura, nos suele decir si hay riesgo o no. Entonces, en estos percentiles, ¿vale? Que tengo aquí, me está diciendo el punto máximo y el punto mínimo entre los dos, pero da igual, para ponerlo fácil, vemos que a pesar de que haya hostias de 2%, los diferenciales, los percentiles, los diferenciales entre las diferentes partes de la curva de volatilidad me están diciendo que no hay riesgo. Pero entonces, ¿por qué caemos un 2%? ¿No? Es decir, si estamos casi en máximos históricos, si estamos con los percentiles de volatilidad que algo no cuadra, con los percentiles de volatilidad bajos y seguimos cayendo un 2%, para mí lo que está significando, y eso también lo vemos aquí en otra cosa que miramos los de la volatilidad, ¿no? La correlación existente entre el movimiento del SPX y la volatilidad. Y vemos que estábamos en una parte baja y ahora estamos en la parte alta. Es decir, los movimientos del activo no se corresponden con los movimientos del índice. Esto lo dijo Cem Karsan. Cem Karsan, ya sabéis, es el tío del gorila que estaba diciendo cómo
ha hecho muy buenas llamadas, ha hecho muy buenas llamadas, el rally del final de año, cuando el SP va a cubrir el gap, lo acertó, inclusive al día exacto lo acertó, pero él estaba diciendo que este año veremos cosas raras, ¿vale? Básicamente estamos hablando de un top cerca de los 6.600, un mínimo que estamos barajando a corto plazo de 5.500, inclusive estamos diciendo que se puede ir hasta 4.500 el índice, ¿vale? ¿Y por qué pasa todo esto? Porque la estructura, la volatilidad, lo que ya vemos, os he demostrado con 2 o 3 indicadores, ya no es lo que era. Los traders de opciones, los fondos de volatilidad, los CTAs o los que tú quieras decir, ¿vale? No están tomando las posiciones como las tiene que tomar. Y ya está. Eso te tiene que avisar y por eso es buena la volatilidad o para que entiendas la volatilidad, ¿no? Entonces, vamos a ver qué indicadores de volatilidad tenemos que en principio tú te deberías fijar, ¿vale? Vamos a repasarlos para que los entiendas. En principio, yo suelo utilizar, y el que más fácil, digamos, y visual para ti tiene que ser, es el VIX, ¿vale? Sin liarte, es el VIX. ¿Cómo tienes que mirar el VIX? Pues sabemos que el VIX... este es el boli. Espera, el VIX. ¿Vale? Este es el VIX, ¿vale? Ese es el VIX que conocemos de toda la vida, el indicador de volatilidad. ¿Qué tienes que entender del VIX? Pues arriba tenemos el SPX y vemos que cuando el VIX es alto, el SPX es bajo, ¿no? Cuando el VIX es alto, el SPX se suele pegar leñas guapas, ¿vale? Es decir, aquí tenemos picos de volatilidad, arriba a lo mejor no lo veis tan bien, pero es lo que os digo, ¿no? Así lo veremos mejor, ¿no? Básicamente podemos decir que cuando el VIX es alto, hay miedo en el mercado y cuando el VIX es bajo, hay tranquilidad en el mercado. Esto es lo que todo el mundo debe saber y es la base que tú tienes que saber, pero de aquí tenemos luego que salir un poquito porque no tiene mucho, esto es, digamos, el nivel muy cero. ¿Qué más tienes que saber del VIX? El VIX es el único activo que tiende a la media. Vemos claramente que si le marcamos una media al VIX de un 14, por ejemplo, vemos que en los últimos años siempre se ha movido en la media, ¿no? Y si le marcamos un suelo al VIX, ¿vale? Es esta zona de 12, podemos decir que muy pocas veces está por debajo del suelo, ¿vale? Y si le marcamos al VIX un nivel de, por ejemplo, por encima de 40, vemos que muy pocas veces está por encima de 40. Eso es el VIX cash, ¿vale? Realmente es el diferencial de las opciones que hay en el SPX a 30 días, o una media de 30 días, es la volatilidad de estas opciones. Entonces, sabemos claramente que podemos decir que hay una zona de mínimos, una zona de máximos, ¿vale? Y luego aquí están las zonas intermedias, que solemos decir, ¿no? Y esto al final son realmente lo que Mark Sebastian en todos los libros de opciones te están hablando de dibujarte un poquito las zonas de dónde está el VIX. Es decir, ¿hay tensión en el mercado? ¿No hay tensión en el mercado? Estoy en la parte alta, estoy en la parte baja. ¿Qué tienes que saber? Y eso es el mínimo que tienes que saber, que comprar opciones, ¿vale? Comprar opciones, lo tienes que hacer en esta zona de abajo. ¿Por qué? Porque entonces las opciones, el precio que tienen, ¿vale? El precio que tienen las opciones es adecuado para comprarlas. Si tú compras opciones cuando hay miedo en el mercado, lo que estás pagando es un extra de miedo. Ese extra de miedo normalmente hace que todas las coberturas sean carísimas y no merezcan la pena, ¿vale? Vender volatilidad, ¿vale? Se suele decir que inclusive esta parte media la dividimos en dos, ¿no? Entonces tenemos 4 o 5 zonas, pero vender volatilidad dicen que merece la pena hacer estrategias de venta de volatilidad cuando ya has visto un pico y la volatilidad está volviendo a esta zona 3, ¿no? Es decir, normalmente, vamos a limpiar un poquito porque si no, no se verá nada. Vale. Está Mark Sebastian llama a zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, zona 5, ¿vale? Vamos a llamarlo así, ¿vale?
Zona 5 es de máxima volatilidad. Aquí tenéis que tener cuidado, vender volatilidad, porque normalmente significa que hay un riesgo que no saben cómo cubrirlo. Vender volatilidad aquí tienes que ser muy experto, ¿vale? La zona 4 lo están dividiendo en dos diferenciales, ¿vale? Zona 4 cuando vas o zona 4 cuando vuelves, ¿vale? ¿Qué diferencia hay? Que cuando pasas de zona 3 a zona 4 o cuando pasas de zona 5 a zona 4. Vender volatilidad cuando ya ves que el mercado se está empezando a venir hacia abajo puede ser un buen signo, ¿ok? Hablando en plata, que cuando el VIX está subiendo como loco, tú no te pongas a vender volatilidad aquí, ¿no? Es decir, vende mejor volatilidad en esta zona intermedia cuando de arriba vuelve hacia abajo. Eso es lo que dicen pero la zona 4 es una zona chunga de vender volatilidad porque normalmente es una zona problemática, ¿vale? ¿Qué tenemos? La zona 3, una zona intermedia, esta ya es buena. Intenta vender en la zona 3 o intenta estar más corto de opciones en la zona 3 cuando vienes desde arriba, ¿vale? Cuando vas hacia arriba, porque claro, cuando vas hacia arriba no sabes dónde va a ir. Si tienes un portfolio, pues no lo metas a saco, pero tienes que jugar de esta forma, ¿no? La zona 2 es una zona excelente de venta de volatilidad. ¿Por qué? Porque normalmente el mercado está tranquilo, tiene esos picos de voy, digamos, a hacer algo y me he pasado, pero como es tranquilo, normalmente el mercado está tranquilo y está subiendo en estos sentidos, ahí te puedes permitir vender volatilidad, pero tienes que tener mucho cuidado con la gestión monetaria, porque claro, de una zona 2 te puedes pasar a una zona 5 en 2 días, ¿vale? Sí. Y eso suelen ser los grandes problemas, ¿no? Zona 1, no vendas volatilidad, sino compra volatilidad, porque normalmente es la zona más baja donde no merece la pena vender volatilidad, porque es tan barata la volatilidad que no tiene ningún sentido, ¿ok? Entonces, a primera visión, dividir el entorno de volatilidades para saber lo que tenéis que hacer es muy importante. Y cuando hablo de vender volatilidad, yo no me refiero a que te pongas a vender calls o vender puts a pelo, sino en el argot financiero lo llaman gamma negativa. ¿Por qué? Porque tú puedes vender volatilidad, ¿ok? A pelo o también puedes hacerlo con spreads. Pero debido a que los spreads que vendas, si es una spread que está más cerca a ATM, si vender volatilidad significa que vendes verticales porque los spreads que vendes, los contratos que vendes están más cercanos al dinero y tienen más gamma. Entonces, estas se llaman estrategias de gamma negativa o de estrategias más de gamma negativa cuando vendes volatilidad. Aquí abajo, por supuesto, lo más interesante es comprar, pero comprar a pelo o no utilizar spreads porque no tiene sentido. Luego entraremos cuando tiene sentido utilizar una spread, ¿no? Pero, ¿veis lo fácil? ¿Vale? Lo fácil que puede resultar, en primer lugar, dividir en qué entorno de volatilidad estamos. Neutro, bajo, alto o muy alto. Más o menos te lo puedes quedar y eso te dará a ti un conocimiento de por dónde van los tiros, ¿no? Pregunta, Greg, que se me ha pasado. Dime. Te pregunta aquí Guillermo González, ¿qué DT se suelen usar? O sea, DT, bueno, para los que estáis es Days to Expiration, ¿vale? Cuando se habla de 45 DT, 20 DT, 25 es Days to Expiration. Con media de 30. No lo sabemos. El VIX utiliza una media de 30. Para vender volatilidad depende es que esto es el básico de volatilidad. Es entender un poquito el entorno de volatilidad. Luego entraremos y veremos el skew y ahí ya empezarás tú a verificar qué skew es más el que más se te ajusta a tus necesidades, ¿vale? El DT, ahora hablo de determinar tu estrategia. ¿Qué estrategia utilizo? ¿Compro o vendo? O compro más gamma, estoy comprado de gamma o estoy vendido de gamma. Con ese entorno es donde llegas. Otro indicador de volatilidad que suele ser muy interesante es el indicador de Move, ¿vale? Que es digamos, lo mismo que el VIX, pero es para los bonos americanos.
no entramos en él porque creo que muy pocos de vosotros utilizáis, inclusive yo tampoco utilizo opciones de bonos, pero para que lo tengáis en cuenta y como os he dicho que es una sesión de volatilidad, vamos a hablar de este tipo de indicadores que tenemos, ¿no? Luego tenemos otro indicador que es muy bueno, que a mí me gusta, ¿vale? Que es el indicador de la cola. ¿Qué es el indicador de la cola? ¿Qué significa el tail DEX, ¿no? El tail DEX me está diciendo, ¿vale? Y aquí ya empezamos a qué estrategias utilizar, profundizamos un pelín más, ¿no? Voy a quitar el VIX porque me está molestando, ¿vale? ¿Qué es el tail DEX? El tail DEX es la diferencia entre la volatilidad ATM, ¿vale? At the money, ¿vale? La volatilidad donde está el activo, ¿vale? El spot, ¿ok? Donde se mueve, respecto a la volatilidad de 3 SDT, ¿vale? 3 desviaciones estándar. Es decir, me dice una put ATM qué bola tiene y una put normalmente es 3 desviaciones estándar, hablamos de una put, depende del plazo que cojas, pero hablaríamos de deltas entre 2 y 8, ¿vale? Claro, ¿qué es lo que me está indicando este indicador? ¿Qué es lo que me está diciendo este indicador? Me está diciendo el grado de cobertura de la gente. ¿Por qué? Porque si la gente compra mucho put de 3 desviaciones estándar, significa, uno, que está muy acojonada o que está cubriendo muchísimo su cartera. ¿Por qué es importante conocer este fenómeno o por qué es importante conocer? Porque nos está diciendo el estado de mercado o nos está diciendo cómo de caros son los puts fuera de dinero. Eso ya es Q. ¿Por qué? Porque me está diciendo, por ejemplo, aquí, nadie tenía comprados puts, ¿vale? Nadie tenía comprados puts y eran baratos los puts. Hacer coberturas de put simple aquí es baratísimo. ¿Por qué? Porque Q es barato, significa que el diferencial de volatilidad entre las opciones que están ATM y las opciones que están OTM es muy barata. Aquí comprar puts o aquí comprar puts era carísimo. ¿Por qué es carísimo? Porque pagas un montón de volatilidad. Entonces aquí ya otra vez tienes otro indicador o otra idea de cómo puedes mirar el skew de forma muy rápida, ¿vale? El tail DEX, ¿vale? Es importante conocerlo, ¿por qué? Porque si tú quieres cubrir cartera, y ahora te hablo un poquito no de especulación, sino de cubrir cartera, me dices, coño, aquí me has dicho que comprar puts está bien, ¿no? Sí, pero si estás aquí arriba, ¿qué haces si quieres cubrir la cartera? Además, vemos claramente que el SPX se está disparando hacia arriba. Está subiendo y pues yo quiero cubrir, pero coño, todo el mundo quiere cubrir. Porque si el tail DEX es tan caro, es que todo el mundo quiere tener su cola cubierta. Entonces, claro, ¿cómo solucionas este problema? Pues este problema lo solucionas comprando una put y vendiendo otra put. Porque vas a comprar una put con volatilidad, pero vas a vender puts cerca de las 2, 3 desviaciones estándar que son caros. Entonces, tu cobertura, es verdad que será una cobertura de una put spread, pero es una cobertura que te puede funcionar. ¿Lo veis como enseguida mirando dos, tres gráficos que luego os pasaré esta pantalla para que los tengáis todos en un sitio, ¿no? Pero qué fácil es entender qué es caro y qué es barato. El trading de opciones se trata de saber vender lo caro y comprarlo barato. ¿Vale? Al final no solo es el trading, sino la vida en general es de intentar comprar barato y intentar vender caro, ¿no? Porque al final el trading es esto, ¿no? En naranjas, en pisos, en pisos también hay otro dicho, ¿no? Que location, hay dos factores importantes a la hora de comprar los pisos, ¿no? Y es el location y location, ¿no? El precio no importa. Pero en las opciones sí. Entonces, el tail DEX, ¿por qué lo tienes que mirar cada 2x3? Porque te puedes marcar lo mismo que en el VIX, más o menos las zonas donde vemos que están desorbitado la cola, es decir, muchísima gente está comprando muchísimo put muy fuera de dinero porque está acojonadísima, o también nos puede indicar que la gente está muy cubierta. ¿Qué vemos aquí en una época muy cubierta? Otra cosa, una peculiaridad muy importante, que si están muy cubiertos,
las bajadas son lentas. ¿Por qué es lenta en una bajada en un mercado muy cubierto? Vamos a pensar solo por un momento. ¿Qué significa que el tail es caro? Que hay mucha put comprada fuera de dinero. ¿Qué pasa si el mercado empieza a caer fuertemente en un mercado lleno de puts? Que la gente está cubierta, la gente va a ganar dinero con las coberturas. Cuando llega a un nivel de bajada, quita estas coberturas, creando un flujo muy positivo para el mercado. El dinero que han ganado en estas coberturas normalmente lo vuelven a invertir en el mercado y boom, no cae de golpe. ¿Qué pasa cuando la gente no está muy cubierta? Cuando viene una crisis, tiene que comprar más puts, aumentando el skew y haciendo que los creadores de mercado vendan en mínimos y rompan el mercado hacia abajo. ¿Veis por qué me sirve este indicador que dices? ¿Qué coño es el TIDEX? A mí, ¿por qué me interesa? Pues me interesa saber qué está haciendo el mercado y dos, si hay algún riesgo en el mercado, ¿qué pasará con el mercado? Y eso es muy interesante y muy bueno y muy útil a la hora de utilizarlo. Luego están otros indicadores como puede ser el skew, que SkewDex, ¿vale? Y este me dice un poquito, ¿vale? Me dice un poquito cómo está el skew, ¿vale? Cómo está el skew el skew del mercado, es decir, la diferencia entre los calls, cómo de caros son los calls respecto a los puts, ¿vale? Y vemos normalmente que con un skew plano está más equilibrado el mercado y con un skew caro significa que uno está muy desbalanceado. El skew, estos indicadores de skew son más difíciles de entender porque no es tan fácil, porque depende de... estos han hecho un indicador nuevo porque los de la CBOE no lo calculaban bien. Yo no sé si ellos lo calculan bien o lo calculan mal. Yo lo único que sé que el skew, básicamente, lo que tenemos que entender es que nos indica cómo de cara es una opción, ¿vale? Un skew inclinado, ¿vale? Un skew inclinado significa que si tú tienes aquí una put y aquí vendes otra put, te indica esta diferencia de aquí, ¿vale? Es decir, cuánto es. Porque un skew inclinado, ¿vale? Puede ser así también. Cuando la volatilidad de esta put, esta put lo haces así, ¿ok? Entonces aquí pues pagas mucho más volatilidad. Otro skew que solemos conocer, y eso es muy interesante, es el skew plano o casi plano, ¿vale? Entonces, tu put de aquí y tu put está aquí. Cuando hay mucho riesgo, inclusive el Smile se pone así, ¿vale? Que casi no hay diferencia entre la put ATM y la put OTM. Y esos son diferenciales de skew. Esto significa riesgo y un skew así pelado, alto, significa que la gente está cubierta, está comprando puts fuera del dinero, ¿vale? ¿Qué más os puedo decir de las volatilidades? Yo creo que el skew, con eso, creo que eso está bastante bien. No sé si hay alguna pregunta respecto a lo que hemos visto ahora. Y luego entramos en entramos un poquito a ver cómo abre el mercado. A ver si hay alguna preguntilla, si no, bueno, tampoco hemos visto un poco la idea de los índices, ¿no? Los diferentes índices. También, entre comillas, desmentir un poco el VIX, desmentir, o sea, sino ponerlo en su sitio. Hay que seguirlo, hay que estar atentos, pero también hay que saber que el sesgo, digamos, que tiene en el cálculo, ¿no? Incluso que es factible manipularlo, ¿no? Que alguna vez se ha hecho. Sí, esto hay un paper que lo tenemos analizado en nuestro YouTube, donde hablo claramente de cómo han manipulado el VIX y por qué están manipulando el VIX y cuánto dinero están sacando de la manipulación del VIX, ¿vale? Es decir, se puede manipular el VIX. Por eso están diciendo que el VOLI, que es muy parecido al VIX, ¿vale? Si aquí quitamos el skew y metemos el VOLI y metemos el VIX. Vale, somos los dos, ¿vale? Mirad, el VOLI y el VIX van muy uno al lado de otro, ¿vale? ¿Qué diferencia entre VOLI y VIX?
¿vale? El VIX te coge las opciones OTM, tanto call como put, está muy OTM, muy fuera de dinero. Out of the money, ¿vale? Te coge calls y puts, pero te coge bid y ask. Okay. ¿Qué problemas hay? Que las opciones muy fuera de dinero suelen tener una horquilla mucho más grande y esa horquilla mucho más grande está generando que el VIX o el cálculo del VIX no sea real y además te coge bid y ask, es decir, la mitad del precio. Si se abre la horquilla, ese bid y ask es más grande y no es real, ¿vale? El boli, ¿qué hace? El boli te dice, a mí dime, ATM, ¿qué volatilidad hay? Y es mucho más, es mucho más real conocer la volatilidad ATM del SP que conocer la volatilidad OTM y manipulable. ¿Por qué? Porque en ATM, debido a que todo el mundo opera el SPY, además, ¿vale? Esto es el SPY y esto es el SPX, como todo el mundo opera el SPY, que es más pequeño, ¿cómo os diría? La eficiencia de los cálculos es mucho mejor en el SPY. Y luego, si quieres saber cómo está OTM, te coges el skew, el taildex, ¿no? El TDX. Entonces, sabes enseguida cómo está ATM, cómo está el skew, utilizas los puts, porque normalmente para el miedo lo que te interesa son los puts, cómo están los puts, y no mezclas con calls. Tienes una visión más clara del estado de la volatilidad del mercado utilizando estos dos indicadores, el VOLI y el TAILDEX. Hay una pregunta de Guillermo González que dice, bueno, que no entiende mucho el Risk Reversal y el IV Rank, el Implied Volatility Rank. Los dos. Pues el Risk Reversal es una put más una call, ¿vale? Que es esto es la dirección. Entonces, te dice la volatilidad de esto respecto a la volatilidad de esto, que es el skew. ¿Vale? Un Risk Reversal es un skew. ¿Cuánto es? Normalmente utilizan el 25. ¿Vale? Sí, en todos los indicadores que miras, te dice cuánto es la volatilidad de la put 25 respecto a la volatilidad de la call 25. Y te dices, por ejemplo, esto es 18 y esto es 12. Entonces esto es 6. ¿Vale? El skew de la volatilidad. Por supuesto, si esa volatilidad fuera 16, ¿vale? 16, eso sería 2. Entonces tú dices, ¿qué está pasando en el mercado? Entonces enseguida miras las dos volatilidades y sabes que la volatilidad de call no puede ser tan alta. Significa que la peña está comprando call. Pero imagínate que esto es 28 contra 12. Pues enseguida ya tienes 16 de diferencia de qué está pasando. Pues la peña está comprando puts. Eso es lo que te indica el skew y un risk reserva, ¿vale? La otra que era, que es un... El IV Rank, el Implied Volatility Rank. El Implied Volatility Rank es el mismo que te he puesto yo antes. Es decir, tú cuando vas al VIX, ¿dónde está mi VIX? No, aquí vamos a poner el VIX. VIX, este lo quitamos, esto lo quitamos, ¿vale? Pues este es tu VIX. Pues tú imagínate, si quieres sacarte, eso es la volatilidad del VIX, ¿vale? Tú si quieres hacerte un IV rank de VIX, ¿vale? Le dices que este es 0 y esto es 100, ¿vale? Y entonces, ese es el rango de volatilidad entre 0 y 100. Entonces te hacen el IV rank, te dice en porcentaje, en qué parte te encuentras, eso matemáticamente seguro que se puede explicar mejor, pero te dice, si estás en el 50%, estás en el 50% de rango entre el mínimo que ha tenido en ese periodo y el máximo que ha tenido en este periodo. Si estás en el 70%, pues significa que estás en la parte alta. Y si estás en el 10%, estás en la parte baja. No sé cómo, eso es una función matemática que te sacas todos los números, los pones entre 0 y 100 y te dices en qué rango se encuentra el valor actual en una escala de 0 a 100, ¿no? Esto creo que es esto, ¿no? Matemáticamente. Mariano. Sí, o sea, exacto. Al Claro, final... porque tú ten en cuenta una cosa, ¿vale? Y dónde viene la pregunta, creo que yo los tenía aquí.
EV-Ranks. O sea, muchas veces lo que se hace en finanzas muchísimo es que como cada cosa tiene una cotización, ¿vale? O sea, una cosa te puede valer 1000, otra 30, otra 0,3, pues se hace una transformación y se ponen en rangos que van de 0 a 100 y así es más fácil compararlos y puedes comparar dos activos, ¿no? Por ejemplo, si tú haces por ejemplo, si quieres hacer un spread de dos acciones, por ejemplo, un banco contra otro banco y tienen, por ejemplo, un BBVA Santander, pero que tengan unas cotizaciones muy diferentes, pues muchas veces se transforman a un número 100 y se ponen para que puedas comparar, ¿no? Esto es lo mismo. Esto tengo algún problema aquí con los datos, pero mira, enseguida tengo este indicador puesto, entonces lo está cargando, ¿vale? Es decir, no sé qué pasa, tengo algún problema con el ordenador y no me carga bien, pero lo que dice Mariano, aquí tenemos AMD, ¿vale? AMD, todo el mundo lo conoce, bla, 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 y dice, ¿cuánto es la volatilidad de AMD? Pues la volatilidad de AMD es un 22%. Dices, vale, un 22%, vamos a coger alguna locura, ¿vale? Un Mara. ¿Cuánto es la volatilidad? Coño, no, acierto lo mismo, ¿no? Vamos a coger un gas natural, ¿vale? ¿Cuánto es la volatilidad implícita del gas natural? Un 60%, ¿vale? Hemos tenido uno en 20 y otro en 60, ¿ok? Y tú dices, ¿en qué? ¿Y esto cómo lo normalizo? Pues sabes que el gas natural está en VRank de 21 y el otro está, AMD, está en VRank de 13, ¿lo ves? Si eso es uno de 60 y uno de 20, si tú no sabes quién es quién y en qué película juega, lo tienes que normalizar. Entonces, ¿cómo lo normalizas? Pues haciéndote el percentil. Entonces, sabes que el gas está en un percentil bajo, en un 20, pero el AMD está en un percentil 13. Pero si yo te digo 20 y 60, tú no lo sabes. Entonces, por eso se sacan o por eso se utilizan tablas de EV-Rank. Porque así los tienes, todos los activos que operas, los tienes, digamos, de 0 a 100 y sabes hacerlo o sabes distinguirlo bien. Es que ha abierto el mercado, que debería operar un par de cosas, pero no sé, ¿alguna otra pregunta? No, de momento no hay ninguna otra pregunta. Vale, ¿qué más queríamos ver? El skew, ¿no? O el skew No, queríamos... bueno, si quieres poner algún skew, la idea es ver un poco así una visión rápida, una introducción a las volatilidades en general, ¿no? Que es la volatilidad, el skew, pues eso, lo que hay que mirar cuando operas opciones, ¿no? Ya hemos visto ahí referencias que puedes tener generales, como son los índices de volatilidad, que son generales de mercado, aunque estén aplicados al S&P 500, pero te pueden dar una idea por dónde van los tiros. Luego lo que pasa es que en cada activo pues te tienes que ir al skew del activo y comparar, ¿no? la histórica con la realizada, la histórica, con la implícita que te esté cotizando y a partir de ahí pues tomar alguna decisión. No sé si, mira, podemos ver, es que creo que dejaste una operación, a ver si quieres saber la plataforma Avatrade, que creo que dejaste una operación a ver cómo ha ido y mientras si la gente quiere hacer una pregunta y yo creo que si no, con eso, pues tampoco, a veces hacerlo más largo lo único que hacemos es marear, entonces pues nosotros podemos estar mareando aquí muchas horas. A ver si, creo que dejamos una operación, no me acuerdo, en enero, ahí abierta, una especie de aeroncóndor, alguna mariposa. Pregunta aquí, Ana Magela, bueno, supongo que ha puesto el apellido antes. Sí que quisiera beneficiarme si quisiera beneficiarme la caída de volatilidad que se produce justo tras el anuncio de earnings de una empresa, dice, ¿puedo usar diagonales o calendars? Porque son estrategias vega positivas, por lo tanto entiendo que no me convienen. ¿Qué otra alternativa tengo? El tema de los earnings es un tema muy especial, ¿vale? Eso significa que la volatilidad que tienes en el mes de earning contra la volatilidad que tienes en el mes de no earning, la semana de no earning, es bastante complicado calcularla si es alta, si es baja, ¿vale? Entonces, utilizar los calendarios, yo hace poco he traducido un podcast de un tío que hacía exactamente
calendarios en estas zonas y yo no lo tengo nada claro. ¿Vale? Vender volatilidad mediante un calendario, yo te diría que la mejor operación que puedes hacer es comprar el mes, comprar la semana anterior del earning, perdón, comprar la semana del earning y vender la semana anterior del earning. Y eso, si lo combinas con diagonales, puedes tener alguna cosa que puede llegar a ser interesante. Bueno, es decir, si el earning es, por ejemplo, vamos a coger, pues Nvidia no porque va a presentar ya ahora earnings, pero vamos a coger uno que presenta, a ver, Nvidia va a presentar esta noche. No, Friday, Monday, AS, Encla. Encla va a presentar el lunes. Encla. Si tú quieres, esto es un Encla, no sé qué es, pero cotiza bien, bien bajo, pero a ver, ¿qué tipo de opciones tiene esta caca de vaca? Vale, sí. Mira, vale, esto en los 2 meses tienes mucha volatilidad, ¿no? Porque este presenta, cuando presenta, Hombre, vale, en no se Clave sabe. Greg, eso es Nicola Trax, creo, si no me Sí. equivoco. Y esos están para una suspensión de pagos o algo así, una bancarrota con una casa. O sea, no sé si va a presentar muchos earnings. Sí. Pero aquí tenemos otro, ¿vale? Este va a presentar, ¿vale? Va a presentar el lunes que viene, me pone, ¿vale? El lunes que viene. Entonces tú tienes opciones, ¿vale? Tienes 2 tipos de opciones. Tienes las opciones de, ¿no ves? Y este además coincide, ¿no? Pues tienes las opciones de 28 de febrero y 7 de marzo. Las opciones que tienen volatilidad son las 7 de marzo porque son 167 de volatilidad, ¿vale? Eso también he cogido otro que es muy buena acción, no sé qué es. AST Space Mobile. Esa no es la del ¿vale? Y la de anterior es 134%. Entonces, ¿tú qué haces? Tú compras esta volatilidad y vendes esta volatilidad. Pero ¿cuándo lo tienes que hacer? Entre 30, 25 días antes de presentar el resultado. ¿Vale? ¿Por qué? Porque esto es el que más se te va a hinchar. Tú estás corto de esta, largo de esta, pero la tienes que comprar cuando están igualadas. No van a estar siempre igualadas porque mucha gente hace esto, ¿no? Pero yo te diría que para poder aprovechar un poquito earnings, yo haría algo de este tipo. ¿Me entiendes? Yo haría algo de este tipo. Nosotros tenemos una estrategia especial de earnings, pero nosotros asumimos un riesgo direccional y buscamos una caída de volatilidad normalmente entre 30 y 45 días. Pero nosotros ahí utilizamos la ventaja de nosotros vendemos la volatilidad con la idea de quedarnos la acción si toca. Y eso a veces nos va bien y a veces nos quedamos con acciones como puede ser AMD, PayPal, Google, porque se pega una hostia y te quedas con ellas. Y luego haces las estrategias de ajustes de riesgo y haces las estrategias de venta de opciones sobre ellas para beneficiarte luego del paso del tiempo. Pero yo la que está analizando, estaba mirando, si quieres hacer calendarios en earnings, la modalidad de hacer calendarios, de vender el primer vencimiento, el que sube menos de volatilidad, y comprar el segundo vencimiento, el que tiene el earning y va a subir más de volatilidad, es la adecuada. Eso sí, no te olvides, la opción este viernes te vence y el earning es el viernes que viene. Te vas a quedar con una opción que se ha hinchado un montón de volatilidad. Es decir, la estrategia lo tienes que cerrar normalmente una semana antes de los resultados, de los beneficios. ¿Me entiendes? Entonces, ahí es un juego que se tiene que hacer. Nosotros por ahora estamos en otro lado de volatilidad. Perfecto, vale. Dice Ana que gracias. No sé si hay alguna pregunta más. Y si no, tampoco hay mucho más tiempo. Estoy intentando coger una posición. ¿Qué más? Yo creo que es importante
lo único que os voy a decir, una cosa, lo que hemos hablado, ¿no? Es del skew, creo. Sí, un skew de speaks. Sí. No. Sí, la estrategia, sí. La estrategia, hago options, ¿vale? Nosotros tenemos unas puts compradas, tenemos una call comprada. Vale, sí, nos pusimos alcistas, ¿vale? Nos pusimos alcistas, ¿vale? Con una call, con una put comprada. No, nos pusimos bajistas y alcistas también, ¿vale? Porque tenemos una put comprada de 4.900 para el 15 de agosto y una put vendida de 4.400, ¿vale? Y tenemos calls compradas el día. Eso es una vertical put bajista. Si se pega una hostia al mercado, es donde vamos a ganar. Pero en principio, estamos perdiendo 100 euros en una y ganando 29 en otra. Esta es para agosto. Esta tiene muchísimo tiempo. Lo único que yo creo que no lo hemos vendido en una puta esta. Yo creo que no. Esto era, yo creo que era una estrategia de cobertura, es que no me acuerdo cómo la... Sí, eso es una estrategia de cobertura que hicimos, ¿vale? En la que hemos comprado la put 4.400, ¿vale? Lo veis aquí. Hemos comprado la put 4.900, ¿vale? Y hemos vendido la put 4.400. Entonces estamos lejos, ¿eh? Porque estamos a 1.000 y pico puntos. Vale. No, y luego la call, Greg. O sea, lo que has hecho es intentar el escenario de Zen Karsan del 6600, 4400. Sí. Esa es la apuesta. Porque fíjate que tienes la call de 6700 y la put de 4900. Claro. Y esa es la que tenemos. Pero en principio, yo lo que sí que estoy haciendo en la estrategia nuestra es que la semana pasada yo le vendí una call de 1.700 que me han dado 270 pavos, de los cuales tengo recogidos 140. De los cuales tengo recogido, sí, tengo recogidos, lo acabo de ver, 170 pavos los tengo recogidos ya. 140 pavos. 140 pavos los tengo recogidos. Joder, la puta, están cayendo los chinos. Entonces esto me financia pues casi toda la película o gran parte de la película. Eso es cuando estás juntando opciones compradas con opciones vendidas. Pero esto ya es un poquito, es tener un seguimiento continuo, es lo que estamos nosotros de estar en la sala, estar en grupo que estamos todas las semanas. Cada vez intento hablar menos porque si no nos liamos. 2, 3 grupos de estrategia y hacemos una revisión semanal en la que vemos todo el grupo de estrategias. Pero esta es una apuesta bajista. Si baja el mercado, si realmente viene esa bajada de la que se está hablando, pues a ver dónde acaba. Sí, bueno, ¿Vale? como es hasta agosto, pues la iremos viendo en otros meses. Una última pregunta que da tiempo. Dice Guillermo González que, como principiante, ¿qué estrategia sugieres para empezar? Verticales, siempre. Siempre. Si eres alcista, compra una call y vende otra call. Si eres bajista, compra una put y vende una put. O si eres alcista, vende una put y compra una put. Siempre. Y te diría, ¿cómo distingues entre comprar una call y vender una call? Pues tienes que mirar que el skew, ¿vale? Que el diferencial de esa call que compras aquí y esa call que vendes aquí, pues cuanto más alto es el skew, ¿vale? Más barata te saldrá esta estrategia. ¿Por qué? Porque por esta pagas una volatilidad y por esta cobras otra, ¿vale? ¿Perdón? Sí, no, sigue. Cuando haces una estrategia bajista, ¿vale? Pues compras esta put de aquí y vendes esta put de aquí. Cuanto más grande es esta volatilidad, ¿vale? De aquí que vendes, más barato se te convierte la estrategia. Si luego tú dices, no, es que yo me quiero poner alcista vendiendo volatilidad, ¿vale? Vendiendo volatilidad, ¿qué estás buscando? Pues tú estás buscando que el skew sea más plano, porque tú vendes esta put y tienes que comprar esta put. Entonces, quieres que el skew sea más plano. ¿Y qué pasa si te quieres poner alcista y el skew es plano? Pues porque compras esta call
y vendes esta call. Si lo puedes pillar a volatilidades planas, pues realmente esta volatilidad que vendes respecto a esta es cara. Entonces, tienes que mirarlo. Pero yo te diría que en principio, todas las operaciones que hagas hasta que no te acostumbras a manejar las otras griegas, ¿vale? Utiliza siempre put spreads o call spreads. Puedes hacer estrategias alcistas, bajistas y laterales. No puedes combinar todas. Vale, justo eso es lo que te digo, bueno, pero era la pregunta que iba a hacer, pero porque digo, en AvaTrade aquí en la plataforma no salen como verticales, creo que salen como spreads, si Sí, no me spread. equivoco, ¿no? Si alguien Sí. salen como, ¿no? Ahí lo pinchas, ¿dónde es? Ahí, ¿no? Ahí Call están, spread, call put spread y spread. put spread, ¿vale? Que es que Entonces, tener puedes en cuenta comprarlo y que puedes venderlo. tener en cuenta que muchas veces hay muchas estrategias que tienen 2, 3 nombres, pero es la misma cosa, como ha dicho ahora Greg, ¿no? O sea, un vertical, un spread, o por ejemplo los ahí straddle y strangle, pues que se le llaman cunas y conos, ¿no? En fin, las cosas tienen a veces bastantes nombres y para hablar de lo mismo, en pocas palabras. Sí, pero al final es lo que Pues, te he dicho. Fíjate en si vendes algo o compras algo, ¿dónde lo haces? Y ya está. Si eso se me acerca el dinero más lejos y el riesgo que asumes. pues yo creo que con esto es un buen cierre. Aparte, no queda mucho más tiempo y nada. Muchas gracias a todos por estar aquí. Nos vemos ya el mes que viene, pues no sé cuándo, ya lo hablamos con AvaTrade, cuándo sea el próximo webinar. Y recordad, pues podéis acceder al pack de iniciación, al pack son 3 cursos, pues a través de con AvaTrade con nosotros y iniciados en este maravilloso mundo de las opciones. Gracias a todos por estar aquí. Benjamín, Carol, Carlos, Guillermo, Javier, José Javier, Luis, Ana y no sé qué más está por ahí, por esto me ha quitado gente. En fin, buenas tardes a todos y hasta la próxima. Hasta luego.